El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy nos vamos al Antiguo Testamento, al libro de Números, capítulo 13, y vamos a leer solamente un versículo. Este versículo nos habla de una mirada negativa, ¿sí? Una mirada de la situación, pero francamente es una mirada derrotista, sí, podríamos también rotularla de esa manera, porque el Señor les había prometido algo a ellos y tenían que pelear por eso que había prometido el Señor. Claro, pensaban que la pelea iba a ser así, bueno, ellos eran 10 y los que estaban en contra eran 2, entonces pensaban que se habían ilusionado, que iba a ser fácil, ¿no? Y no es así. El Señor está con nosotros y nos envía a un desafío grande y tenemos que confiar en el Señor, que el Señor pelea la batalla por nosotros. Él quiere que vayamos y que en ese interín creamos que el Señor nos da la victoria. Pero si nosotros miramos la situación, la analizamos y la analizamos de una manera derrotista, probablemente nos pase como al pueblo de Israel, ¿sí? Moisés envía espías a la tierra prometida. Y cuando envía estos espías, se encontraron con una raza de gigantes. Eran tipos que medían como 3 metros de altura. Pero, ¿cuántos gigantes podía haber ahí? No eran muchos. Eran un grupo, era una familia bastante grande. Como mucho, podía haber sido 100 gigantes. Y el pueblo que estaba allí eran miles. El pueblo de Israel eran miles también. Estos gigantes no eran determinantes para la conquista de la tierra prometida. Sin embargo, ellos lo vieron de una manera tan negativa, que se resistieron a entrar porque como que en su incredulidad se desilusionaron, ¿no? Ellos dijeron, no, bueno, no podemos. Pensábamos que la cosa era diferente. Y dijeron esta frase. Y este versículo, es el versículo que está en la boca de tantas personas que no le creen al Señor. Que Dios los está llevando por la bendición, aunque tengan que enfrentarse a los gigantes. Muchas veces cuando hablamos de los gigantes. Y alguno dirá, ¿qué es los gigantes, no? Bueno, son esas personas grandotas que estaban en la tierra de Canaán y que cuando la vieron los israelitas se asustaron demasiado. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. No eran muchos, pero bueno, eran tipos grandes. Y éramos, miren lo que dice, ¿no? Miren que es casi poético, ¿no? Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta. Y así les parecíamos a ellos. Una persona, mire, yo tengo una estatura estándar, ¿no? 1,76 m, 75, ahora con los años debo haber bajado un par de centímetros. Estándar, no soy ni alto ni bajo, ¿no? Pero estas personas eran a lo sumo el doble que yo soy, y ellos se veían como langosta, ¿no? Ellos se veían como una langosta chiquitita, así yo estoy haciendo con los dedos, a una persona de 3 metros. Somos langosta, una exageración. Por eso digo casi poético, ¿no? Como diciendo, buscándole una frase allí conmovedora, ¿no? Y muchas veces las personas que no se animan a alcanzar las cosas del Señor utilizan términos que conmueven a los demás. Utilizan términos que de alguna manera llevan a las demás personas a desanimarse. Una persona que es derrotista transmite derrota a todo el mundo.
Yo he conocido personas, ¿no?, que eran padres y madres de familia, con ese espíritu derrotista, el espíritu de estos espías que fueron a la tierra prometida y que hablaban de esta manera. Constantemente, derrota, derrota, derrota. Y se basaban en que habían tenido una situación y después otra, después otra, después otra. Y ese espíritu derrotista ya estaba en ellos. Entonces transmitían a todo el mundo. Cuando ellos hablaban de derrota a todos. Y que hacían crecer la derrota. En contraposición, los que son optimistas son personas que creen que las situaciones pueden ser solucionadas, pueden ser enfrentadas, ¿no? Y cuanto más con el Señor, cuanto más con el Señor nosotros podemos pensar que Él va a hacer la obra a través de nuestras vidas. Nosotros vamos, pero el Señor es el que pelea la batalla por nosotros. El rey Josafat salió a la batalla alabando al Señor. El ejército que tenía por delante, enfrente de ellos, que venía a atacarlo, era numerosísimo, en gran manera. Y ellos eran un pequeño puñado comparado con ellos, con los otros, con el enemigo. Sin embargo, él salió sabiendo que Dios peleaba la batalla por ellos, porque un profeta le había dicho: el Señor pelea por ustedes, no habrá para qué peleéis. Yo me encargo, le dijo el Señor. Y esto salió confiado. Y el Señor le dio la victoria. Y por otro lado, la palabra del Señor nos enseña que existe un don que se llama el don de fe. ¿Y cómo se manifiesta el don de fe? Bueno, sencillo, fe donde no hay nada, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo le puedo decir? Bueno, un desierto, ¿no? Bueno, hay un caso. En una ciudad de la provincia en el interior de Argentina, el Señor le da una palabra a un pastor para que compre un terreno en determinado lugar, ¿no? Ellos tenían una iglesia chiquita en el centro de la ciudad y el Señor le dice: mira, comprá un terreno en las afueras. Y él no lo entendía, pero bueno, aceptó la voluntad del Señor y le creyó a Dios de que Dios iba a hacer algo a través de esto. Y compró un terreno muy grande porque, bueno, estaba a las afueras, no había nada alrededor, no había casa, no había nada. Un terreno ahí, en el descampado. Agarró, puso una iglesia, construyó una iglesia y colocó un mástil con una bandera argentina. Y ahí empezó a seguir con las reuniones, ¿no? Pero la gente venía del centro de la ciudad, ahí, bueno, medio refunfuneando los hermanos, ¿no? Oh, pastor, ¿cómo se vino usted acá? No, estamos en el centro todo es más fácil, ¿no? Claro, esa mirada negativa de las cosas, la lógica humana, que sobrepasa la palabra de fe, ¿no? Entonces dice: no, pastor, bueno, ¿cómo se le ocurre venir acá, ¿no? Acá no hay nada. Y el Señor empezó a obrar. ¿Sabe que toda la gente de dinero de la ciudad empezó a querer salirse de la ciudad y a buscar terrenos en las afueras? Rápidamente, todos esos terrenos baldíos que estaban alrededor de la iglesia se llenaron de casas hermosas, porque era la gente más adinerada de la ciudad que, dejando el centro, se vino a ese lugar y a los pocos años la iglesia estaba enclavada en medio de todas las casas, y la gente que estaba allí al ver la iglesia y la bandera le llamó la atención, empezaban a asistir. Y la iglesia empezó a crecer. El Señor obraba poderosamente, y aquellos hermanos que al principio medio como rezongaban, ahora entendían el propósito de Dios. Dios nos lleva a alcanzar la victoria, pero tenemos que enfrentarnos con situaciones.
A esas situaciones las podemos llamar gigantes, porque no son solo personas, a veces son este tipo de cuestiones, como la que yo le acabo de mencionar. Dios te manda a comprar un terreno donde no hay nada, y después ese lugar se llena de gente, se puebla de una manera tremenda, ¿sí? Ese fue Dios. Y así Dios hace constantemente, no con uno, con cada uno de nosotros. El Señor a muchas personas le da ese don de fe. ¿Para qué? Para creer donde nadie creería. Para confiar en que Dios va a hacer la obra donde nadie. Porque la gente se lleva por la lógica y esta persona tiene un don, tiene una gracia de Dios, tiene una fuerza, una energía que viene directamente de Dios. Que Dios le está diciendo, mirá, vos andá para adelante porque yo voy a respaldar, ¿no? Y a veces eso no lo podemos entender, porque no lo tenemos nosotros, lo tiene otro. Yo he visto muchas personas, yo la verdad no tengo el don de fe, pero lo he visto en muchas personas. Y cuando esa persona manifiesta el don de fe, hay algo que se percibe. Y realmente cuando yo escucho esa frase de fe, ¿no? De esa persona donde uno lo único que ve es nada, ¿no? Nada o un gigante de 3 metros. Yo digo, yo me callo la boca, porque digo, acá hay fe. Y esa fe puede venir del cielo, porque acá lo que no vemos se va a transformar en una selva. Este desierto se va a transformar en una selva, se va a transformar en algo tremendo. Porque para Dios nada es imposible. Mis hermanos, nosotros no tenemos que escuchar los espíritus derrotistas. No tenemos que escuchar a aquellos que con tanta facilidad de palabra describen las situaciones de una manera que la verdad éramos nosotros a nuestro parecer como langosta delante de ellos. Parece una obra de teatro, ¿no? Como un monólogo. Éramos nosotros a nuestro parecer como langosta delante de ellos. Qué lindo que suena. Pero eso lo llevó al fracaso. Y a veces la palabra de fe no tiene esa, ¿no? Oh, el Señor me dijo, ¿no? Como si fuera algo de la ultratumba. Es una palabra sencilla, pero cuando nosotros entendemos, percibimos el Espíritu Santo, entonces significa de que Dios quiere que nos movamos en fe, porque la victoria ya está alcanzada en el nombre de Jesús. Oramos, Señor y Padre, gracias te damos en este día. Líbranos, Señor, de todo espíritu negativo, de espíritu derrotista. Líbranos, Señor, de aquellos que tienen ese espíritu y nos contagian. Líbranos, Señor. Y Señor, si tú quieres derramar sobre nosotros un espíritu de fe, bienvenido sea, Señor, para avanzar donde nadie podría avanzar, Señor, para creer lo que nadie creería porque están apoyados en su lógica. Pero, Señor, el Espíritu Santo va delante de nosotros dándonos la victoria, porque en la cruz del Calvario ya está conquistada, ya está asegurada la victoria para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.